casa. Ya me escribe que al niño le van a dar de alta, entonces me imagino que cuando llegue a casa va a poder ver la clase. Entonces les voy a pedir que les voy a compartir pantalla y se van a tomar 15 minutos para que despacio, despacio, vayamos mirando a Héctor Abad como político. Ya vimos una faceta de él como salubrista, lo que él pensaba desde la epidemiología de la violencia. También miramos a Héctor Abad como educador. ¿Qué pensaba él como educador? Leímos un texto de él como educador. Esa clase también está subida en YouTube. Ustedes pueden ingresar al canal de YouTube y allí está la clase de Héctor Abad como educador y ahí van a comprender un poco ese perfil o ese trabajo que él desarrolló como educador. Y hoy vamos a mirar un poquito a Héctor Abad como político, qué pensaba. Igual ya tienen también ustedes en el canal de YouTube otros 3 videos de Héctor Abad como político, donde él propone la poliatría, que ese manual de poliatría que ha sido tan importante, donde Héctor Abad lo que buscaba precisamente era el bienestar y la felicidad de las personas y a eso nos convocaba y decía, los salubristas tienen que ser poliatras. ¿Y qué es un poliatra? Un poliatra es un trabajador social, no se refería a la profesión, sino que es un trabajador social, alguien que trabaje con lo social, alguien que trabaje con las comunidades para que esas mismas comunidades lleguen a encontrar las soluciones a los problemas que se les presentan en su comunidad. Entonces vamos a mirar un poquito esa faceta de Héctor Abad como político y que en últimas es una de esas facetas que empieza a generar desazones en la vida de Héctor Abad. Héctor Abad planteaba que el educador tiene una vida mucho más tranquila y que el político tiene una vida mucho más agitada, que él no sabía por qué se había metido en la política, pero que bueno, que así la vida lo había dispuesto y así estaba ahí intentando plantear una nueva poliatría para el departamento de Antioquia y ojalá para el país. Pero él era consciente de que estando en ese campo de lo político, estando en ese campo de la política se estaba agotando muchísimo y así lo hacen saber algunos de sus escritos, donde decía el docente es más tranquilo porque está intentando la transformación desde otros ámbitos, pero el político tiene muchísimas otras cosas que lo hacen cansarse de este actuar. Entonces, vamos a mirar esa faceta de Héctor Abad como político. Insisto, en el canal de YouTube, esta semana subí otros 3 videos de Héctor Abad como político, donde lanza oficialmente su candidatura y ahí cuando lanza su candidatura, él empieza a plantear una nueva poliatría para Medellín. Y él decide postular su nombre para ser el representante. Deben ustedes tener en cuenta que a esa época los alcaldes eran elegidos a dedo o eran elegidos por conveniencia. Entonces decían, este va a ser el alcalde de Caucasia, este va a ser el alcalde de Santo Domingo, este va a ser el de Medellín. Eran directamente elegidos por el gobernador o por el poder central desde el gobierno nacional. Y a partir de la década de los 80, de 1985, 86, los movimientos sociales empiezan a pedir que se amplíe la capacidad de participación de las comunidades y que los alcaldes sean elegidos por voto popular. Entonces, cuando empieza a elegirse por voto popular, lo que tenemos en la actualidad, que la gente va a los comicios y votan por quién quiere que sea el alcalde o el gobernador o el presidente, eso anteriormente no se veía en la designación de esos alcaldes y para la primera vez que empieza el voto popular a elegir los alcaldes, para esos comicios es que se presenta Héctor Abad por el Partido Liberal. Y hay algo muy importante en esa candidatura que él presenta, porque cuando ustedes van a ver en el video, cuando él presenta su candidatura, fueron personas de todos los otros partidos, fueron conservadores, fueron liberales, fueron algunos del movimiento del Partido Comunista, fueron algunos del MOIR, de muchos partidos fueron a apoyar la candidatura de Héctor Abad. Y él planteaba que para él eso era una felicidad enorme, porque el país tenía que superar esos fanatismos y tenían que empezar a conversarse entre partidos y buscar lo que los unía. Y lo que los unía era buscar la transformación de Medellín.
Entonces, eso va a ser muy importante que ustedes lo puedan ver ahí en esa faceta como político, teniendo en cuenta que Héctor Abad como político sabía que ese no era mucho su campo, el campo suyo era el de la docencia, de la salud pública, pero se arriesgó a plantear una nueva forma de hacer política que era la poliatría, totalmente diferente a la politiquería, sino la poliatría que ustedes van a poder ver en ese video qué entiende él por poliatría y también en el documento que ahorita al finalizar este encuentro les voy a compartir para que ustedes se hagan una idea mucho más amplia de qué es la poliatría. Bueno, entonces, como les decía, les voy a dar 10 minutos para que lean un periódico que escribe, una columna de un periódico que escribe Héctor Abad en 1984, si no estoy mal. Vamos acá. 1986, perdón, mayo del 19 de 1986. Y acá me confirman, por favor, si alcanzan a ver la letra o si la pongo un poquito más grande. Es que ahí se me sale de foco. Listo. Astrid, ¿me confirmas, por favor, si estás viendo la nota de prensa? Sí, profe. Perfecto. Entonces acá, la política. Lo vamos a leer detenidamente. ¿Listo? Voy a silenciar el micrófono y adelante. Tienen 10 minutos para que leamos este fragmento de una columna de un periódico en 1986 sobre la política.
Bueno, les voy a rogar que cuando finalicen con esa pregunta, no será tiempo, queridos amigos, de ensayar otros. Les voy a pedir que vuelvan a leer desde el inicio, lentamente. Lo van a leer muy despacio, porque hoy el encuentro que vamos a tener, la reflexión que vamos a tener es sobre este artículo. Entonces, vuélvanlo a leer detenidamente, desde el inicio, decían los médicos alemanes de mediados del siglo pasado. Adelante. Las personas que vayan terminando la segunda lectura, por favor, encienden el micrófono y me dicen finalicé.
Hola, ¿ya finalizaron? Hola, hola. Sí, yo sí, profe. Viviana, ¿ya finalizaste? Viviana, el Fren, ¿ya finalizaste? Sí, profe, ya. El Sí, Fren, profe. Sí. muy bien. Muy bien. ¿Qué preguntas tienen de este documento? Profe, de hecho es bastante curioso porque ahí plantean la idea de que o sea, la política tiene que analizarse desde una perspectiva diferente. Entonces, el documento decía que cada ciudad, cada nación, en cada momento de su desarrollo, se requiere distinto tratamiento. Entonces, mencionaban que antiguamente eh, veían la medicina de la sociedad como, perdón, antiguamente ciertos personajes que eran de la medicina, la, o sea, tenían un concepto diferente y poco a poco se fue generando otro concepto que se conoce como poliatría. Entonces, ya por ahí que ve. Eso fue lo que entendí pues del documento. Sí, aquí digamos con el concepto de poliatría lo propone Héctor Abad. Ese es un concepto de él. En uno de los viajes que él hacía a Asia se planteó el manual de poliatría. Héctor Abad en sus inicios como docente, a ver, la formación de Héctor Abad es primero médico. Él es médico de la Universidad de Antioquia y empieza a trabajar en el área de salud pública. Salud pública primero no tenía una facultad aparte, sino que estaba al interior de la Facultad de Medicina y era como una cátedra, cátedra de salud pública. No tenía una facultad externa, sino que estaba al interior de la Facultad de Medicina. Y Héctor Abad trabajaba allí desde la medicina preventiva, salud pública, donde él empezó a partir de datos, a partir del estudio de la utilización de datos estadísticos, demostrar por qué la gente se estaba enfermando. Entonces, el proceso de salud de enfermedad, ustedes en el curso de salud pública lo han venido, seguramente lo vieron muy rápidamente. Primero, la enfermedad se entendía que la enfermedad era maldición de Dios, que Dios le había mandado un maleficio a las personas o que las personas tenían una suerte y por eso se estaban enfermando. Y ya luego empezamos, Héctor Abad empieza a decir, no, venga, la gente no se enferma porque sí, la gente no se enferma por designio divino, la gente no se enferma por hechicería, por brujería, no, la gente se enferma porque cada vez es más pobre y al ser pobre pues tiene unas determinaciones sociales y unos determinantes sociales que hacen que esas personas se enfermen. La enfermedad no es al azar, se enferman más los pobres que los ricos. Entonces él empieza a través de datos, empieza a mostrar cómo en Medellín la gente de los barrios periféricos tenía fiebre tifoidea. Y entonces él empieza a plantear por qué estas poblaciones tienen fiebre tifoidea, porque estos niños de esta zona son más enfermos que los de otros sectores. Y él empieza a partir de datos estadísticos a demostrar que estaban tomando agua contaminada, que la leche estaba contaminada con agua del río Medellín, pero que además había presencia de vectores en la zona porque no había una recolección adecuada de los residuos. Y entonces él empieza a ver, veas que la gente se está enfermando por estas condiciones sociales que tienen. Están viviendo en zonas donde son basureros y esa presencia de basureros, esa presencia de lixiviados, de todo lo que ustedes manejan en el área de saneamiento, está trayendo roedores, está trayendo vectores que lo que están haciendo es enfermar a las poblaciones. Entonces, a partir de ahí, él empieza a decir,
Bueno, soy un médico, soy un salubrista, pero esto que yo sé, esto que estoy trabajando con las poblaciones, se lo estoy enseñando a los estudiantes, estoy llevando a que los estudiantes puedan encontrar el sentido y esa motivación para trabajar con la gente, y él lo que planteaba en sus clases era, yo lo que tengo que hacer es que los estudiantes se motiven a servir a otros. El servicio debe ser la motivación de todo salubrista, servir al otro para que no se muera por enfermedades que no sean por enfermedades que sean diferentes a la senilidad o a la vejez o al ciclo de vida, es decir, que los estudiantes busquen formas para que no maten a las otras personas. Por eso planteaba la epidemiología de la violencia. Le enseño eso a los estudiantes, pero esto tiene que escalarse y tiene que escalarse a la toma de decisiones. Recuerden que en esa época, como la democracia no existía como se tiene a la fecha, los alcaldes eran elegidos a dedo, entonces él empieza a plantear, eso que hago desde la salud pública, eso que hago desde la docencia, yo lo tengo que tramitar desde la política, pero había algo que no le gustaba frente a esa política que se estaba dando, que era la política de los marrulleros, del amaño, de la corrupción, y él dice, yo ahí no me ubico, y ahí es donde él viene a proponer. Héctor Abad se propone la nueva política, que es la politeía. ¿Sí? Ese documento tan bello que ustedes alcanzan a ver ahí en ese texto que él escribe, y tiene que ver cómo nosotros buscamos el bienestar de las personas. Desde la política tenemos que buscar el bienestar de las personas. Desde la política tenemos que pensar en nuevas formas para que la gente no se mate entre sí, para que la gente no se muera por las enfermedades que tienen que ver con esos determinantes sociales. Para eso debe ser un poliatra, para trabajar por las gentes, no para trabajar para su bolsillo, no para trabajar por sus intereses, sino para trabajar por el bienestar y la felicidad de las gentes. Y eso debe ser un poliatra, ¿sí? Entonces, ese concepto de la poliatría es una nueva visión, una nueva teoría que propone Héctor Abad para entender la política. Yo les acabo de compartir en el grupo del WhatsApp el documento donde Héctor Abad explica paso a paso cómo es que entendemos la poliatría y cómo entendemos la teoría mesopanómica. Entonces él empieza a plantear, en esta sociedad hay extremos, hay polos, unos que piensan muy hacia la derecha, otros que piensan muy hacia la izquierda, y hay unos extremos fanatismos. Los de la derecha no quieren saber nada de los de la izquierda, y los de la izquierda no quieren saber nada de la derecha. Y él plantea, tenemos que tener un justo medio, teoría mesopanómica, y desde esa teoría mesopanómica traemos lo mejor de todos los polos, y ahí es donde empiezan a trabajar los poliatras. ¿Quiénes son los poliatras? Personas, trabajadores de todos los sectores, de todas las profesiones, que se piensen en el bienestar de la gente. Entonces, ahí hay una palabra muy importante que es el bienestar social de las personas. Un salubrista trabaja desde el bienestar, trabajamos en el bienestar de las poblaciones, trabajamos por la felicidad de las personas, y ahí es donde está esa teoría, digamos, o esa forma de entender la política desde la poliatría que nos propone Héctor Abad. Entonces, ahí lo entendemos a él también como político. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión con este texto? El FREN. Profe, hay una parte donde una palabra que yo no entendí muy bien, yo la anoté, dice que la política no es la trapisonda. No sé si usted puede explicar a qué se refiere con eso. Usted tiene el micrófono cerrado, tiene el micrófono desactivado. Ahora es que lo activo de dos partes, entonces acá no lo había activado en el computador. Esa palabra tiene que ver con lo que les planteaba yo de la política marrullera, de la trampa, de buscar el bien personal, de robar, de ocultar. Entonces, él dice, no hago referencia a una política de esas características, tramposa, marrullera. Entonces, esa palabra tiene como sinónimo eso, la trampa, esconder, ocultar, engañar al otro. Él plantea un concepto diferente a esa politiquería. Haga de cuenta, Alfred, que esa política trapisonda es politiquería cochina o politiquería barata o sucia, como la conocemos. ¿Queda claro, Alfred?
Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, hay una partecita que tampoco Sí, entendí, es que cuando Maquiavelo la definía como despojada de toda connotación moralista, pero en el contexto no. moralista. Bueno, él, él en el documento empieza a plantear, vea, estamos en la década de los 80 y hacia atrás muchos gobernantes pasaron, muchas teorías de política pasaron y en la década de los 80 entonces empieza Héctor Abad a decir, vea, lo que yo vengo a plantear es una nueva forma de entender la política, que es desde la poliatría. Ya tenemos manuales de hacer política. Hay un documento que se llama El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo es también el postulado de cómo se hace política. Entonces, la frase por excelencia del Príncipe de Maquiavelo es: el fin justifica los medios. ¿Sí? Entonces, Maquiavelo dice: usted tiene un fin, usted tiene que llegar a ese fin, haga lo que haga. Haga lo que haga, mate al que tenga que matar, róbele al que le tenga que robar. Todos esos son principios moralistas. Entonces, Maquiavelo plantea que la democracia tiene que ser el fin justifica los medios. No importa, no importa lo que usted haga, lo importante es que llegue a ese fin, al fin que usted se está poniendo como político. Y entonces Héctor Abad cuestiona esa forma de entender la política desde el Príncipe de Maquiavelo. Entonces Héctor Abad dice: la política, la politeia, la poliatría que yo vengo a proponerles a ustedes no es una política que esté alejada de la moralidad. Es decir, usted no puede causarle daño al otro. Lo que usted tiene que buscar es el bienestar colectivo, a diferencia de lo que estaba proponiendo Maquiavelo desde esa forma de entender la política. Por eso él empieza a cuestionar esa forma como hasta la década de los 80 se venía planteando la política, y él dice: ahora yo les voy a proponer una nueva forma de interpretar la política. ¿Te queda claro? Sí, profe, entonces de ahí entonces por eso lo de lo de la palabra que el Fred dijo ahora, lo de la tramposería, porque claro, como ellos decían que se basaban con que el fin justificaba los medios, entonces hacían lo que fuera y hasta llegar al engaño y a la mentira. Y mire cómo se ha convertido todo. Sí, y lo triste es que, miren ustedes que estamos hablando de casi 40 años atrás, si no es que es, pues sí, 40 años, en la década de los 80, y ya desde esa época que ahorita la gente dice: uy, no, es que ahorita hay mucha corrupción. Y yo tengo una visión totalmente diferente. La corrupción siempre ha existido. El país ha cambiado tanto a bien que ahora los corruptos los pillan con más facilidad. Es decir, ahora tenemos al menos unas instituciones que velan por la transparencia en la política. La corrupción, mire, lo que estaba planteando Héctor Abad, ha existido desde siempre, solo que ahorita se visibiliza más, tenemos medios de comunicación que nos muestran esos políticos corruptos, pero también hay personas que actúan de manera intachable. Por ejemplo, uno de los grandes amigos de Héctor Abad fue Carlos Gaviria, el que de cariño en el país se le decía Papá Noel, que era un señor que tenía una barba así muy blanca. Carlos Gaviria, un catedrático, profesor de la Universidad de Antioquia, de diversas universidades, también fue magistrado, un abogado intachable, ética y moralmente correcto, un señor muy, muy prestante. Aspiró a la candidatura a las elecciones presidenciales, pero no ganó. Él ya falleció. La biblioteca nuestra de la Universidad de Antioquia nombre en honor a este personaje, Carlos Gaviria Díaz. Y digamos, ahí uno empieza a mirar, vea, también hay políticos muy correctos, hay políticos que han hecho las cosas bien, que han pensado en el bienestar de los demás, y hay otros que no son así. Y yo creo,
quisiera también tenerlo en mi pensamiento desde la esperanza que hay más políticos buenos que malos, solo que son también como los aviones. Los aviones solamente salen en las noticias cuando caen y cuando se explotan y cuando caen y generan catástrofes o desastres. Pero cuando están emprendiendo el vuelo, nadie lo saca por la televisión porque se volvió normal. Y en la televisión solamente sacan los casos de corrupción. Pero yo estoy segura que hay muchos buenos políticos en el país y en el mundo que buscan el bienestar de sus poblaciones. Lo importante es que la comunidad, que las poblaciones sepan reconocer quiénes son esos políticos buenos, quienes están haciendo las cosas de manera correcta y que están buscando el bienestar de las poblaciones. Entonces ahí Héctor Abad empieza a plantear, la política tiene que tener la moralidad también como un bastión de ese actuar. No puede ser como el príncipe de Maquiavelo pues que ese fin justifique los medios. Bueno, les voy a mostrar una frase de Héctor Abad. Se las voy a leer por si no alcanzan a verla desde sus dispositivos. Dice Héctor Abad, humanizarse es considerar como propio el sufrimiento de cualquier otro ser humano, es ser capaz de trabajar por la felicidad de todos los seres humanos. Humanizarse es considerar como propio el sufrimiento de cualquier otro ser humano, es ser capaz de trabajar por la felicidad de todos los seres humanos. Miren ustedes esta frase donde podemos comprender también de una mejor manera la poliatría. La poliatría obligatoriamente nos invita a humanizarnos. ¿Y qué es humanizarnos? Eso que está planteando ahí Héctor Abad. En la sociedad actual, los discursos deshumanizan. Entonces ustedes pueden ver la polarización ha deshumanizado a tal punto que una persona dice, no, es que este es guerrillero, hay que matarlo. Es que este es de izquierda, hay que matarlo. O los que dicen ser de izquierda, es que este es de ultraderecha, hay que matarlo. O sea, es que no merece vivir. ¿Sí? Cuando hay un discurso que al otro lo deshumaniza, busca que al otro lo aniquilen. Y por eso es tan peligroso cuando cuando se hacen estos discursos frente a un grupo poblacional. Es que los venezolanos son ladrones, es que los venezolanos vinieron a dañar el país. ¿Eso qué es lo que está haciendo? Deshumanizando a esos sujetos que vienen de donde sea, que han transitado por diferentes lugares para llegar a Colombia. Lo que se hace es con un discurso deshumanizar, porque cuando yo deshumanizo al otro, yo lo puedo aniquilar. Por eso la poliatría que plantea Héctor Abad es, nosotros tenemos que empezar a humanizar, porque en Colombia hay un problema enorme con la humanización, con lo humano, porque yo al otro le quito todo atributo humano para decir, a ese hay que desaparecerlo. El que piensa diferente a mí, no, él no merece vivir. No merece vivir. El que piensa diferente o está contradiciendo mis pensamientos no merece vivir. El que se comporta diferente a mí no merece vivir. En Chile, en la dictadura de Pinochet, un señor que era el que coordinaba toda como el campo donde torturaban a las personas para sacarles información, se le conoció como el gran torturador en Chile y así pidió que dijera el epitafio en el cementerio. Él pidió que cuando se muriera le escribieran, aquí yace el cuerpo del gran torturador. En la dictadura de Pinochet, Pinochet era de ultraderecha y todos aquellos que tuviesen un pensamiento de izquierda, un pensamiento que buscasen el socialismo, el comunismo, todos ellos se convirtieron en un foco de persecución. Entonces, desde el Estado, desde los grupos paramilitares que también operaron allí en Chile, perseguían a estudiantes, sindicalistas, campesinos que buscaban la defensa de los derechos humanos, y este hombre era el que dirigía todo el cuartel de tortura.
Y cuando a este señor le hicieron pruebas, le hicieron pruebas diagnósticas de psicología, de psiquiatría, para ver si este hombre, que era el que dirigía todas las actividades y las acciones de tortura de estas personas, a ver si tenía un trastorno o este señor que tenía, ¿no? Si tenía algún diagnóstico, alguna enfermedad para que él hiciera mental, para que él hiciera esto. Y los hallazgos dieron algo a descubrir muy, muy interesante. Y era que el señor no aparecía dentro de ese manual diagnóstico de salud mental, no aparecía con ningún trastorno. Y cuando empiezan a hacer el estudio de este señor, le decían, ¿usted por qué torturaba a estas personas? Y él decía, no, es que eso no eran personas, era una amenaza comunista. Era una amenaza comunista para el país, y donde los comunistas lleguen al país, eso es terrible. Los comunistas no creen en Dios, los comunistas son personas malas, es que es más, no alcanzan a ser personas. Entonces, en el discurso de este hombre se encontraba que él primero lo que hacía era deshumanizar al otro. Yo al otro lo deshumanizo para poderlo acabar. Este señor tenía familia, era un líder religioso muy importante del sector donde vivía, porque asistía a las eucaristías los domingos, hacía parte de los grupos de la iglesia, tenía esposa, tenía hijos, y todos los días salía a trabajar muy tranquilo, y en las noches él manifestaba en su historia que él se vestía de negro y se iba para el cuartel a torturar. Y él decía, cuando le preguntaban si él sentía algún remordimiento por lo que él hizo, él dijo que no, que él se sentía además orgulloso por haber salvado a su país de la amenaza comunista. Entonces, ¿eso para qué nos permite a nosotros? Para ver que cuando yo al otro lo deshumanizo, yo puedo hacer con el otro lo que sea. Vamos a un campo mucho más cercano, que es el campo nuestro. Vamos a venirnos desde Chile y vamos a Colombia. Cuando en las comunidades encuentran a un ladrón, ¿qué está haciendo la gente con un ladrón que atrapan? Los desnudan, los golpean, le están quitando el atributo del humano, y hay que golpearlo hasta matarlo. ¿Por qué? Porque es una rata, porque es una basura, porque está robando. Yo al otro le quito un atributo del humano para poderle golpear. Ustedes ven a las personas que golpean a los ladrones o a estas personas que atrapan las comunidades. Esas personas que golpean no son asesinos en serie, no son psicópatas, no, es gente del común que se llena, que además ni siquiera le robaron a ellos, pero se llenan de ira porque ese sujeto que hay ahí es desprovisto de cualquier humanidad, y como no es humano, yo lo mato, ¿sí? Por eso esa frase tan importante de Héctor Abad: para que la política sea eficaz en el país, tenemos que empezar a humanizar. Humanizar es darle un atributo de lo humano al otro. El otro, por ser diferente, yo no tengo por qué matarlo. Y en Colombia tenemos esa dificultad enorme. Tenemos una dificultad enorme con la humanización. Y la deshumanización obedece a muchas situaciones mucho más institucionales. Entonces la gente dice, ¿usted por qué golpea a un ladrón? Que es que la justicia no justicia opera judicial y la gente y aniquilarlo. Entonces, miren usted lo importante de eso que nos plantea Héctor Abad. Lo primero que tiene que hacer Colombia es humanizar. ¿Y qué es humanizar? Es que al otro yo le tengo que respetar en su integridad porque piensa diferente a mí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? También la exclusión social o el racismo, también pienso que de ahí puede empezar la deshumanización también. Claro, en nombre de las religiones, en nombre de la raza, en nombre de la creencia, se ha aniquilado muchísima gente, se han aniquilado muchísimas personas. Hay en otros países, por ejemplo, en el África subsahariana, hay dos comunidades, los tutsis y los chiíes, que entre ellos se matan, porque unos son cristianos, siguen a Jesucristo, y otros son musulmanes que tienen como profeta a Mahoma.
De los cristianos cometen los actos más terribles contra los musulmanes, se meten en sus aldeas y en nombre de Jesucristo van y matan a esos musulmanes porque dicen que ellos son el engendro de un demonio, y lo mismo hacen los musulmanes, van y matan cristianos porque dicen es que estos qué es lo que están pensando. Mire que al otro yo le quito el atributo de lo humano. Pues cuando piensen ustedes esto, yo no sé si ustedes en algún momento han tenido la posibilidad de matar un pollo. Entonces le ponen un palo, bueno, las diferentes formas de matar un pollo que existen. O sea, yo a ese pollo lo mato porque es un animal y yo no tengo un sentimiento por ese pollo. Pero cuando usted empieza a crear un vínculo con un perro, con un gato, usted no es capaz de hacerle eso, ¿cierto? Lo mismo pasa con los seres humanos. Si yo no tengo un vínculo con el otro, yo puedo matarlo. Cuando yo veo a ese ladrón, que es vea que se lo robó a esta señora, que es una persona mala, que es una cosa horrible, es una rata, es todos los calificativos que se dicen cuando la gente toma venganza o justicia por mano propia, al otro le quitan ese atributo de lo humano. Se le quita ese atributo. Es como si estuvieran matando un pollo. No hay ningún vínculo afectivo con ese sujeto que hay ahí. Y no nos puede olvidar que sigue siendo un ser humano. Cuando hay ese vínculo es cuando yo decido no hacerle daño al otro. Y miren que ese vínculo ni siquiera está. Aquí en Colombia perdimos ese sentido de lo humano. Entonces el otro que piensa diferente a mí, pues no tiene derecho a vivir. Y tal cual pasa en otras culturas. Hay grupos, por ejemplo, de neonazis, que son los grupos de los nuevos nazistas que están orientados por las enseñanzas, o bueno, yo no sé si llamarlas enseñanzas, o por las locuras de Hitler, y salen en las noches a golpear homosexuales, a golpear negros, a golpear personas con discapacidad, porque ellos se creen de la raza aria, de esa raza pura, y que lo que es imperfecto para ellos no sirve, y salen con unos bates a golpear las personas. Y eso pasa mucho en Europa. Yo me llevé una sorpresa cuando aquí en Colombia encontré que hay grupos de neonazis. Se escribe N-E-W, nazis, N-A-Z-I-S, neonazis. Y yo digo, pues aquí en Colombia un grupo de neonazis, ¿a qué raza pura están defendiendo? Diría uno. Y también les estorban los homosexuales, les estorban los negros, las personas con discapacidad, porque afean la raza. Entonces miren ustedes que esas ideologías, las religiones, los fanatismos, esos extremos fanatismos llevan a que yo al otro le quito su capacidad de humano. Y aquí, independientemente de la religión que practiques, independientemente del partido político que seas, independientemente del equipo de fútbol que seas, no tienes por qué matarme. Miren acá en Colombia, o sea, el de Medellín ve, insisto, no se generaliza, pero esto se ve mucho. El otro, por el solo hecho de llevar una camiseta del equipo contrario, es que no merece vivir. O sea, eso no es un humano. Porque lleva una camiseta roja o verde, yo lo tengo que matar porque eso, o sea, ese sujeto que hay ahí no es humano, eso es mi enemigo. Ahí es cuando se habla de la deshumanización, y por eso Héctor Abad dice, en Colombia lo primero que tenemos que empezar es a humanizarnos, a encontrarnos como humanos, a encontrarnos como grupo humano. Y entre humanos no nos podemos hacer lo que nos estamos haciendo, que es matándonos entre nosotros. Preguntas. Ninguna, pero Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna reflexión?
Profe, ¿cómo puede uno, o sea, luchar contra esa mentalidad de sí, de deshumanizar? O sea, ¿cómo a veces uno lo ve tan difícil? Porque ya es como una plaga, no sé. O sea, ¿qué se puede hacer en esos casos? Desde qué perspectiva es como la más conveniente para uno tratar esos asuntos. Permítame que estoy acá mirando la frase indicada para dar respuesta a eso, Efren. Permítame un momento. Vamos a iniciar con esta primera frase de Héctor Abad. Yo voy a responder a esa pregunta que hace el FREN. ¿Cómo respondería Héctor Abad a esa pregunta que nos está haciendo el FREN? Primero les voy a responder cómo respondería Héctor Abad y después yo les hago la reflexión de yo, Sandra Albarán, cómo lo pienso que es. Miren esta frase tan importante que nos dice Héctor Abad. El fanatismo, es decir, la creencia de que uno siempre tiene la razón y la tendencia a imponer esta creencia por las buenas o por las malas, es una de las causas de las guerras, de las matanzas y de los más grandes sufrimientos. Discúlpeme, es que está haciendo, tengo mucho ruido alrededor. Voy a volvérselas a leer. ¿Me confirman, por favor, si la escuchan? El fanatismo, es decir, la creencia de que uno siempre tiene la razón y la tendencia a imponer esta creencia por las buenas o por las malas es una de las causas de las guerras, de las matanzas y de los más grandes sufrimientos. Frente a la respuesta, ¿qué nos diría Héctor Abad frente a la pregunta que hace el FREN? Convertir esta frase en positivo. ¿Qué tenemos que empezar a transformar nosotros? El fanatismo. Y el fanatismo lo tenemos desde nosotros. Y una de las experiencias, hay uno desde la experiencia propia, una de las situaciones que se presentan en el fanatismo es el desconocimiento. Uno entre más conoce, uno entre más lee, uno entre más aprende, más se le abre el horizonte. Yo les voy a compartir una experiencia personal. Yo toda la vida fui educada desde la religión católica, entonces, ir a la Eucaristía, que había que comulgar, que había que confesarse. Es más, en una época en el pueblo, cada vez que pasaba un sacerdote uno tenía que agacharse para que le echara la bendición, y eso si uno no lo hacía era una falta de respeto y en muchas ocasiones le pegaban a uno cuando uno estaba muy pequeñito si no agachaba así la cabeza. Obediencia absoluta. En ese, digamos, fue el ambiente en el que yo me crié. En la institución educativa me enseñaron religión y pues en la religión nos enseñaban a cantar, nos hacían ir a las misas todos los primeros viernes de cada mes y esa era la religión que para nosotros pues era la que existía. Yo no sabía que existían otras religiones. Para mí la religión pues fue la que a mí me enseñaron. Y cuando vi en un curso de ciencias sociales, nos pusieron a leer algunas religiones del mundo y en ese libro yo recuerdo que decía, la religión musulmana, el profeta de la religión musulmana es Mahoma. Mahoma fue un profeta armado que asesinó muchas personas. Claro, si yo yo me acuerdo que leí ese texto en octavo. Cuando yo leo ese texto en octavo, yo digo, madre mía, ¿cómo puede haber alguien tan malo? De razón esa gente es tan mala. Y a mí se me quedó en mi cabeza que los musulmanes eran malos.
que los musulmanes eran terribles, y además teniendo un profeta que mataba a otros, que iba con una espada matando a otros. Yo decía, pues eso Jesucristo, el profeta o el líder espiritual al que yo sigo, eso nunca se me hubiera pasado por la cabeza, y con ese pensamiento fue con el que yo quedé. Cuando pasa lo del 11 de septiembre, a que un musulmán estrelló un avión contra las Torres Gemelas, yo dije, sí ves, que esa gente es muy mala, esa gente es muy mala, esa gente es terrible. Y aquí en mi mente existía que los musulmanes eran personas malas, porque eso fue lo que yo aprendí. Y fue lo que leí y fue lo que conocí por los medios de comunicación o por algún texto que en algún momento leí. Cuando yo llego a España, cuando empiezo a formarme, yo veía muchas mujeres que llevaban acá el pañuelo en su cabeza. Yo decía, ¿estas por qué llevan ese pañuelo? Y a mí se me empieza a abrir el panorama y yo dije, yo tengo que empezar a leer porque esto yo lo desconozco. Y pues si no sé, si no quiero leer, voy a empezar a preguntar. Me acuerdo que hubo una estudiante de un máster de paz, se llamaba Yosra, y algún día yo me le acerqué y yo le dije, Yosra, ¿usted por qué lleva ese pañuelo en la cabeza? Entonces ella empezó a explicarme. Y entonces yo empecé a comprender que Yosra era musulmana, que practicaba el Islam. Entonces yo empecé a interesarme por qué era eso del Islam. Y yo, ¿y cómo así? Y ustedes y entonces, claro, a mí cada vez se me iba ampliando el conocimiento y yo dije, ¿cómo así? Y entonces yo en medio de mi ingenuidad también le preguntaba yo, pero Yosra, ¿y ustedes sí es verdad que matan a otros? Entonces ella se reía y me decía, es normal, Sandra, que pienses eso porque es lo que en otras culturas dicen de nosotros, pero nosotros no matamos a la gente, solamente que hay personas radicales, pero ella me explicaba, así como hay muchos cristianos que también son radicales, y ella me explicaba lo de los chiíes y de los sunitas, que hay cristianos que van y matan musulmanes por el solo hecho de tener una religión diferente. Entonces yo empecé a abrir el mundo y yo, y ahí es donde yo le digo, el FREN es la única forma de humanizar el conocimiento. Cuando yo logro conocer, cuando yo amplío mi mundo, cuando yo puedo vivir experiencias de otras personas que son diferentes, cuando yo puedo escuchar las razones del otro, es la forma de la humanización. Y eso se hace, ustedes desde que están al interior de la Universidad de Antioquia están en un ejercicio de humanización. Y yo sé que ustedes cada vez que aprenden nuevas cosas, ustedes dicen, ay, yo eso no lo sabía. Y cada vez se sienten más ignorantes. Uno entre más sabe, más ignorante se siente. Todas las cosas que yo ignoro. Y el mundo está totalmente, es un libro abierto para que ustedes empiecen a conocer. Y no se queden nunca con una duda. Busquen, pregunten, escuchen al que piensa diferente, porque esa es la única forma en que nosotros podemos humanizar. El conocimiento, la educación es el primer ejercicio de poder nosotros humanizar. Por eso es tan importante la educación, tan importante. Cuando yo al otro lo privo de esa educación, de ese conocimiento, pues yo al otro lo puedo manipular. Y he ahí la respuesta de por qué personas en condiciones de extrema pobreza, con personas en condiciones, de hecho la cosa más horrible, por las personas que les están vulnerando sus derechos, porque no acceden a esa educación. Por eso es tan difícil uno a veces hablar con personas que son fanáticas a un político, a una figura política, porque no logran comprender. Y una de las partes es cuando usted se humaniza, cuando usted humaniza su discurso, cuando usted humaniza las relaciones interpersonales, cuando usted humaniza su vida, usted tiene un compromiso muy grande y el compromiso es ser testimonio de esa humanización. Entonces, en nosotros no puede caber esa rigidez ideológica, porque mire que ahí Héctor Abad nos está diciendo, oiga, el fanatismo, la creencia de que uno siempre tiene la razón. Y nosotros en la Universidad de Antioquia sí que somos expertos en eso. Que a veces por ser de la Universidad de Antioquia pensamos que todas no la sabemos. No, el ejercicio constante es, venga, usted se puede estar equivocando. Lea más, lea más. Y si la otra persona no quiere comprender eso que usted ya leyó, eso que usted ya vivió, pues usted hágase a un ladito
y comprenda a ese otro. Y este ejercicio yo lo hago, por ejemplo, con mi papá. Yo le decía, pero papá, yo todo el tiempo que estuve estudiando, te estoy explicando por qué este personaje de la vida política no es bueno. Y él me decía, no, mija, yo voy a votar por él. Yo, pero papá, escúcheme, yo estudié, yo leí. Usted puede ser muy estudiada, mija, pero yo voy a votar por él. ¿Yo qué hago? ¿Voy a dejar de hablarle a mi papá? No, yo en mi papá encuentro a ese ser humano que no tuvo acceso a educación, que no ha leído lo que yo he leído, que no ha tenido la información que yo he tenido. Entonces yo a ese otro lo comprendo desde esa humanidad y no tengo por qué. Entonces yo dejé de pelear con mi papá. En otras ocasiones, que mi mamá, que mi hija, que hay que ir a misa, que hay que ir a misa. Yo me voy a poner a pelear con mi mamá de por qué, las miles de razones para decirles por qué no hay que ir a misa. No, yo quiero que mi mamá sea feliz. Mamá, vamos a misa. ¿Qué me su creencia es va a ir al culto? A mí qué me quita ir a un culto y escuchar una palabra bonita o un discurso que estén diciendo, no me quita nada. Voy, escucho y lo hago por esa persona que tiene esa creencia. ¿Qué me cuesta a mí ir a un lugar donde piensan diferente? Ah, que esos son del Nacional de Medellín. ¿Qué me cuesta? Esa es la humanización que pide Héctor Abad. Y esa es la respuesta por ahí, el FREN. La respuesta para esa humanización es la educación. Por eso ustedes están haciendo ese ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio? Ustedes están educando, están adquiriendo conocimientos y yo estoy segura que en ustedes todos los días esos ojos se abren. Yo me acuerdo cuando lo recibí en el primer semestre, asustados, temerosos, no sabían para dónde iban, como fue madres me metí, ¿será que sí, será que no? Pero ustedes ahorita ya van cogiendo más, ya se les vio un discurso, ya se les ven ganas de aprender más. Ese es el ejercicio de la educación. Y es el ejercicio por el que ustedes tienen que luchar día a día para que otras personas puedan acceder a la educación. Esa es la humanización. Eso que ustedes están haciendo en la universidad es la bienvenida que les da el mundo a la vida adulta, porque ustedes son muy jóvenes, les está dando la bienvenida a la comunidad académica, decir, vea, bienvenidos, y esto es lo que hay que pensar. Imagínense nosotros pensando rígidamente y pensando que es que así es, esa ideología política que tengo es que así es, así tiene que ser. No, es una forma en que yo lo vivo, porque aprendí, porque leí, pero ustedes pueden pensar diferente y no por pensar diferente nos tenemos que matar o no por pensar diferente no podemos vivir juntos. Yo en mi casa vivo con la mayoría que piensan diferente a mí, ideológicamente, políticamente. Y eso a mí me atormenta la vida, no me la enriquece, porque día a día tengo que leer más, porque día a día tengo que hacer esos ejercicios de poder aceptar que el otro piensa diferente. ¿Quién gana? Uno. Por eso Héctor Abad en esta frase, aquí, acá, se las voy a compartir. Miren estas palabras de Héctor Abad. Aprender a querer, amar. He aquí el valor principal que tiene la vida. No hay valor superior a este. No hay valor superior al amor. Entregarse, darse, sacrificarse, consumirse por aquellos ideales que se aman. No sacrificarse ni darse ni entregarse a las meras cosas. Dedicar las energías, el entusiasmo y el cariño a las personas. He aquí el mayor valor que puede adquirir el ser humano. Y esa es el camino de la humanización, el FREN y todas las compañeras. Me dirijo al FREN porque fue el que hizo la pregunta, pero ese es el camino de la humanización. Aprender a querer, dedicar la energía, el entusiasmo y el cariño a servir a otros, a buscar el bienestar para los otros. Y acá está la frase. Profe, ¿usted nos puede compartir Sí. esas frases al WhatsApp?
Claro que sí, les voy a compartir esas frases para que las puedan utilizar en los materiales que están haciendo. Ahorita mismo se las comparto y ahí ustedes van a encontrar el camino de esa humanización. Listo. ¿Alguna pregunta? Ya mismo se las voy a compartir. Gina, adelante. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sería correcto decir que a veces la cultura es dañina? ¿Cómo así? ¿Por qué creerías eso? Por cómo, o sea, después de todo lo que, pues, de lo que nos ha contado, no sé cómo explicarlo, pero a veces uno crece con tabúes que no lo, pues que usted dice que el conocimiento es como el único camino. Y, y para los que no tienen acceso a ese conocimiento, que se quedan solo en la cultura, en esa cultura, en esa cultura, y así se quedan, profe, por ejemplo, en temas políticos, en temas sociales, y a veces, pues, uno no sabe que no es la mejor forma ni las mejores decisiones, pero como ya crecieron y vivieron así, entonces quieren enseñarle a los suyos la forma como ellos vivieron, y así, o sea, es como una cadena. Pues en ese sentido, a veces pienso que puede ser, no sé si la palabra sea dañina o puede ser equivocada. Sí, mira, yo creo que la cultura en sí misma no es ni buena ni mala. Va a depender mucho del sujeto que esté en esa cultura. Y también me gustaría responderte, Gina, con alguna vez le preguntaron a, a un líder espiritual budista, se me escapa ahorita cómo se le llama a los líderes espirituales budistas, a los, bueno, se me escapa. El, a ver, al, al Buda. Preguntan a un Buda, le preguntan, no, no es a un Buda, espérese, a ver, ¿cómo es que se llaman los líderes espirituales del budismo que van así vestidos de... Profe Dalai Lama. Dalai Al Lama. Dalai Lama, muy bien, muchas gracias, Juliet. Le preguntan al Dalai Lama, le preguntan, Dalai Lama, ¿cuál es la mejor religión? Y él pone las manos así, mira hacia arriba y dice, mira, la mejor religión es aquella que te hace mejor persona. Esa es la mejor religión, aquella que te hace mejor persona. Si ser cristiano te hace buena persona, piensas en los demás, piensas en el bienestar de los demás, adelante. Y te permite ser feliz y hacer feliz a los demás, practica el cristianismo, practica el islam, practica el budismo, practica lo que te permita ser feliz y hacer feliz a los demás. Y lo mismo pasa con la cultura de esto que tenemos en Colombia. Hay personas del centro democrático muy buenas, que piensan en el bienestar de los demás, que quieren ayudar a los demás. Hay personas del polo democrático que son muy buenas, del Partido Liberal, del Partido Conservador, y también hay personas que solo piensan en su interés personal, en acumular, en acumular, en acumular y no piensan en el otro. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se empieza a plantear, ¿es buena o es mala la cultura? Aquí la pregunta es, lo que usted tiene que buscar es que esa de las máximas aspiraciones a las que nos está invitando Héctor Abad sean parte de su vida. Independientemente, en la cultura antioqueña tenemos cosas terribles, el machismo, terribles, terribles. Pero también en la cultura paisa tenemos la solidaridad, la búsqueda del bienestar del otro. Entonces aquí tenemos que empezar a mirar qué se debe transformar y qué es lo importante que yo, Sandra Albarán, que tú, Gina, Juliet, Elfren, Astrid, Viviana, tomen conciencia de lo que están viviendo, independientemente de ese otro sujeto que está inmerso en esa cultura. Y al otro yo así lo debo respetar. Imagínate nosotros a todas esas generaciones, el ejemplo que les ponía yo con mi papá,
Imagínense yo intentando convencer a mi papá que él estaba equivocado. Si él así, mi papá es solidario, es generoso, pero está con esa situación que que se le presenta, con ese pensamiento político que se le presenta, pues ahí está, a veces sufre. ¿Por qué? Porque cuando ve a un opositor, cuando mi papá ve, por ejemplo, a Gustavo Petro, a mi papá le da náuseas, le duele el estómago. Esa es una decisión que él está tomando, ¿cierto? Hay personas que ven a un líder político que no les cae bien y se quieren es enfermar. ¿Quién finalmente causa esos daños? A la persona que lo está sintiendo. Entonces, lo importante es, vea, vamos a intentar nosotros desde esa humanización ser primero ejemplos, ser coherencia frente a lo que se vive y poco a poco ir modificando esos patrones culturales que no favorecen para la felicidad y el bienestar. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar. ¿Qué de esos patrones no favorecen el bienestar de las personas? Y ese debe ser el medidor, ese debe ser el termómetro. Esta situación, este comportamiento que se ha densificado y que es cultural, está causando daños, pues hay que cambiarlo, hay que empezar a cambiarlo poco a poco, poco a poco. ¿Y cómo se empieza a cambiar? Primero por un ejercicio personal. Lo cambio en mí para que ese otro entorno también lo pueda cambiar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, ninguna, profe, ninguna. Bueno, Elfren, Juliet, Gina, Astrid y Viviana, voy a parar acá la grabación para guardársela a Gladys y la pueda ver ahorita.